¿Te han colocado implantes dentales y quieres cuidar la inversión? Pues el tema que voy a desarrollar el día de hoy te va a interesar. Vas a ir viendo cuáles son las causas, los motivos y conocer el principal fracaso que sufren los implantes dentales. Te invito a que te quedes. Voy a hablarte de implantes dentales en peligro, mucositis y periimplantitis. ¿Sabías que 6 de cada 10 personas que se colocan implantes desarrollan mucositis? ¿Qué es la mucositis? Aquí podemos ver esta inflamación, enrojecimiento. La frecuencia afecta aproximadamente del 18 incluso al 22% de los pacientes en determinado momento. Debemos conocer las características, qué es, en qué consisten y cómo afectan la salud o la permanencia de nuestros implantes dentales. Hay otro problema que se llama periimplantitis. Se presenta en 1 de cada 5 pacientes cuando mal nos va, porque hay varios estudios que dicen que es la incidencia mucho más baja, pero hay otros estudios que llega a decir que equivale al 19%, casi 1 de cada 5 pacientes. Por lo tanto, es demasiado y tenemos que evitarlo, ya que es la principal causa del fracaso de la permanencia al colocar los implantes dentales. Imagínate la inversión que has hecho. Algunos pacientes nos preguntan: doctor, ¿cuánto tiempo me va a durar el implante? Y en realidad no depende tanto a veces del doctor o del implante, en gran parte depende de ustedes. Este es un implante que yo coloqué. Estos son 2 implantes que se ven, y aquí casi se puede ver que tiene otro, pero bueno, no se alcanza a ver muy bien. Este implante tiene inflamación, está enrojecido. Fíjense cómo se ve inflamado, como hasta la encía no se ve tersa, suave, rosa, lisita, parejita, bonita. Sin embargo, miren, fíjense como el implante, que aquí tiene el pilar, esto color dorado es el pilar, el implante está abajo, pero el contorno, todo lo que rodea al implante se ve rosa, sano, no está inflamado, y eso es una comparativa porque les quiero demostrar a ustedes lo que es la mucositis. La mucositis se refiere a cuando los tejidos blandos, nosotros le llamamos mucosa, a la mucosa que rodea al implante está inflamada y el hueso que está abajo no se ha perdido. Pero la mucositis tiene una característica que puede avanzar a periimplantitis, es un problema bastante severo. La mucositis, algunos la comparamos con la gingivitis, es cuando se inflama el tejido que rodea al diente y está rojo, sangrante. Es, digamos, la gingivitis del implante, es comparable. Las características son, primero que nada, pues va a haber una inflamación. Esta inflamación está situada en el contorno del implante que se ha colocado y es causado principalmente por un acúmulo de placa bacteriana, microorganismos, que es muy comparable, como les mencioné, a la gingivitis. Si se detecta a tiempo es reversible, pero si no, puede progresar hasta una periimplantitis. La mayoría de los fracasos de los implantes dentales ocurren precisamente por periimplantitis, que más adelante les voy a explicar en qué consiste y cuáles son las características. Se han hecho estudios en personas que tienen implantes y que tienen una permanencia de 5 años y todavía están presentes en buenas condiciones el 95%. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 5%? Pues entonces se les considera un 5% de fracaso y es atribuible principalmente a este problema llamado periimplantitis. ¿Qué es la periimplantitis? Pues bueno, es una mucositis que se fue complicando y que llegó incluso al sangrado, al sondeo. Esta es una sonda. Aquí está el artículo en el cual aparecen estas imágenes y al momento en que nosotros introducimos para ver qué tanto esta sonda entra en el contorno, porque nosotros le llamamos a esto bolsa, se hace como una bolsa donde se va metiendo todos los acúmulos de esas bacterias, entonces se aumenta la profundidad del surco o se aumenta, digamos, la profundidad de esa bolsa, empieza a desplazar al hueso que empieza a bajar todo lo que es el contorno o el margen
que está alrededor del implante, y es tanto que en un descuido puede llegar a la pérdida del implante y quedarnos nosotros con él en la mano. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, esta prótesis que está sobre los implantes han hecho que este implante haya bajado y se ven las cuerdas, digamos la rosca. Esto, por ejemplo, ya está, no solamente está inflamado, enrojecido, sangrante, incluso a veces purulento. Esta es la fuente bibliográfica de donde obtuve yo esta imagen. Es un estudio donde presentan una comparativa de lo que es una mucositis, como aquí estamos viendo. No se ha bajado la encía, todavía no están al descubierto las cuerdas del implante, pero sí está sangrante, inflamado, rojo. Y acá ya es una periimplantitis. Fíjense la altura del hueso. Aquí se hizo como una hondanada, un socavado, donde el implante normalmente llegaba hasta aquí el hueso, hasta esta zona de aquí, y sin embargo se perdió de aquí hasta allá, todo lo negro que ven. Y aunque el fracaso tiene un índice muy leve, digamos que aproximadamente del 5%, dependiendo del estudio que se haga, porque hay muchos estudios, y en cuanto al tiempo después de que se haga dichos estudios, es decir, pues a lo mejor se hacen después de que se colocan 5 años después, 10 años después, entonces va variando este índice y también en la zona, en el país, los hábitos, sobre todo los hábitos alimenticios, de higiene. Y aquí estamos viendo la etapa inicial de la periimplantitis, que a esta etapa inicial le llamamos mucositis, que es una inflamación. ¿Pero a qué se debe esta inflamación? ¿Por qué se da? ¿Cómo podemos llegar a evitarlo? Pues primero tenemos que conocer sus causas. Si no conocemos las causas, pues no podemos saber cuál va a ser el tratamiento. Clínicamente se va a ver como un sangrado y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, es decir, es una mucositis. Obviamente va a haber una inflamación y debemos de tomar radiografías al paciente, y si le tomamos radiografías no se debe de ver lo que es una pérdida del hueso, o sea, no debe de haber esta hondanada alrededor del implante que les mostré. En cambio, la periimplantitis, además de presentar o poder presentar un sangrado al sondaje, una inflamación, y a veces visiblemente vamos a poder notar que hay una pérdida de la altura del hueso, donde a veces pues, podemos ver casi que el contorno del implante. Entonces hay bolsas y a veces la bolsa es de 5 milímetros, es decir, metes la sonda y la profundidad del surco de la bolsa es de 5 milímetros, puede haber supuración o no, puede haber movilidad o no, pero ya de aquí para arriba ya se considera una periimplantitis. La causa principalmente es falta de higiene. Se acumulan ahí bacterias y estas bacterias que rodean al implante pues empiezan a destruir todo esto, forman fermentos y entonces se forma, así como en los dientes que se forma el cálculo, pues acá también se empieza a inflamar la encía. Cuando hay la gingivitis, pues no hay pérdida de hueso alrededor del diente, y es igual con la mucositis. Cuando está recién comenzando, es precisamente por una falta pues, de control de la higiene. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, pues yo te puedo decir que también existen métodos como el uso de enjuagues, puede ser de yodopovidona, puede ser de enjuagues con clorexidina, que ya hemos aquí tenido programas de cómo se utiliza la clorexidina. Debe de ser alternado, también podemos prevenirlo utilizando un cepillo dental eléctrico, un irrigador. Los cepillos dentales eléctricos emiten una frecuencia de onda que ayudan a eliminar las bacterias que se pegan a los implantes y además de que hacen una bioestimulación del hueso para que no se pierda, o sea, hacen una estimulación al contorno del implante en el hueso que se está adaptando para que no se vaya a perder. Entonces, si ustedes siguen todas las indicaciones de su dentista y les dice, compren un cepillo eléctrico,
de cuarta o quinta generación, el que ustedes quieran, pues háganlo. Si además les comenta que utilicen durante un mes y luego suspendan 2 meses un enjuague con clorhexidina, háganlo. Si les dice que utilicen un irrigador de agua conocido como Waterpik, háganlo, porque todos estos es forma de prevenirlo. Otra forma de prevenirlo es mediante la historia clínica. Muchas causas también de estos problemas es porque el paciente a veces nos miente y es fumador compulsivo. Algunos pacientes, cuando les preguntamos cuántos cigarrillos o cigarros fuman, nos dicen poquitos, doctor, con la finalidad de que nosotros les coloquemos el implante, pero no controlan y en realidad a veces fuman una cajetilla diaria y este tipo de pacientes también puede estar condenado a la pérdida del implante. Entonces, si quieren cuidar su inversión, pues deben de saber que hay factores que nos impiden colocar implantes. Es por eso que los implantes están contraindicados, entre otras cosas, con personas que no controlan enfermedades sistémicas como la diabetes. Se puede colocar implantes en pacientes que tienen diabetes, pero no en pacientes que no toman su medicamento, que no sigan la dieta, que no llevan un control específico, mínimo una cita mensual de un análisis para ver sus niveles de azúcar o de glucosa en sangre. El paciente a veces nos miente y nos dice, sí, doctor, o sea, sí me estoy tomando el medicamento, o sí, llevo la dieta, o no, yo ya dejé de fumar, y al momento de que nosotros le colocamos el implante, pues entonces ahí vienen las consecuencias. Entonces esto no es un juego, porque la verdad es de que también después los pacientes vienen y dicen a nosotros de que, oiga doctor, pues es que me costó el implante tanto y usted me dijo que me iba a durar. Pues sí, pero estas condiciones de duración están hechas en personas, primero, que tengan buena higiene, segundo, que no tengan hábitos muy perniciosos de tabaquismo, y también en pacientes que tengan diabetes controlada, pacientes que siguen las instrucciones de su médico. Pero bueno, estas son formas de prevenir. El tratamiento consiste primero que nada en la corrección de los factores de riesgo. Es muy difícil a veces dejar el hábito del tabaquismo, pues tienes que ir disminuyendo la cantidad de cigarrillos. Y no importa que aunque no esté en contacto con el implante directo, porque muchos dicen, es que yo fumo y todo el humo pues a lo mejor queda alrededor de la prótesis, pero no toca el implante. Ahora también el hecho de los vapeadores, o sea, todo este tipo de cosas sí afectan la permanencia del implante. Entonces, y lo principal, la higiene oral. De hecho, una persona que no tiene buena higiene oral no es candidata a implantes. Entonces, a veces uno no haya cómo decírselos. Hay personas también con otro tipo de problemas psiquiátricos que también toman medicamentos controlados y a veces uno no sabe cómo decirles, pues tú no eres candidato a implantes. Son pacientes muy conflictivos, no debemos de colocarles implantes porque tenemos que colocarlos en personas que tienen una vida, digamos, ordenada. La perimplantitis, que es las consecuencias, pues sí, se hace también un control, corrección de los factores de riesgo, se hace también una limpieza profunda. Aquí ya tenemos que dar antibióticos, antisépticos, como ya les mencioné, y en los casos ya más difíciles, entonces tenemos que hacer intervenciones quirúrgicas que pueden o no involucrar la regeneración ósea. La regeneración ósea es colocar un injerto de hueso o incluso una membrana para cubrir el defecto que se hizo por la pérdida de hueso. El procedimiento quirúrgico es la fase 2 de la periimplantitis. Consiste en eliminar primero todos los factores de riesgo en una limpieza adecuada, pero vamos a levantar un colgajo y vamos a descontaminar de forma mecánica con alguna cureta, lavar, y de forma biológica, es decir, con antisépticos. Vamos a quitar el tejido de granulación que está al contorno, vamos a descontaminar la superficie del implante y puede ser con antimicrobianos, y también hay un rayo láser de Erbio. Este rayo láser es un rayo láser quirúrgico dental de Erbio y tiene una emisión de onda muy específica, ahorita se los voy a mostrar, que hace que mate las bacterias sin tocar el implante. Es una cosa maravillosa, pero solamente se emplea en casos pues ya más complicados.
A veces nos vamos a tener que ir a la regeneración de hueso, sobre todo colocando un injerto de hueso para que cubra las cuerdas otra vez. Y también de repente a veces tenemos que hacer una implantoplastía, que es el pulido de la superficie del implante. ¿En qué consiste el pulido de la superficie del implante? Esas cuerdas que se descubrieron se les pule, se eliminan para que queden lisitas, parejitas y no sirvan como de retención para más bacterias que no se queden ahí depositadas, porque la superficie normalmente está hecho rugosa para que pegue al hueso. Miren, este es el rayo láser de Herbio y emite una onda de 2940, es casi, va al nivel de los rayos infrarrojos. Entonces no lo vemos, pero este va a matar las bacterias, va a matar todos esos microorganismos y hay hasta quien dice que es un estimulador para regenerar un poco el hueso. Eso no se ha comprobado, sin embargo, pues por eso a veces se requiere el injerto de hueso. Estas son las características. La diferencia del rayo láser terapéutico, que el rayo láser terapéutico sirve para la mucositis, pero no sirve para la periimplantitis. ¿Cuál es el pronóstico? Muy favorable cuando no ha pasado de mucositis a periimplantitis y sin embargo cuando ya tenemos una periimplantitis el pronóstico es reservado. Es decir, puede que sí, puede que no, pero es una cuestión pues, que solamente va a depender en gran parte de toda la serie de procedimientos, cuidados y si no va a terminar en extracción o va a terminar fuera de boca dicho implante. Pues bueno, yo te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y obviamente a que me sigas. Yo te veo aquí la próxima semana.